Bueno, yo aprendí a leer y a escribir teniendo como 3 añitos. De hecho, pues leía, en ese tiempo recuerdo que llegaba una versión de Condorito en el periódico. Y entonces nosotros vivíamos en ese momento en Cúcuta y yo pues decía a mi mamá que había heredado la costumbre de mi abuelo, que también fue escritor, y era de entrarme al baño, hacer lo que todos hacemos en el baño, pero con algo para leer, porque si no, no estaba feliz. Y así lo hacía cuando estaba pequeñita, y esas fueron como las primeras experiencias. Yo no concebía como sentarme en el trono, en ese placer también de la naturaleza humana. 2 placeres al tiempo, y era pues como así inició, ¿cierto? La litera de la esquina. Un viaje por las letras. Este es un encuentro con las letras y la vida de escritores locales y emergentes de Colombia. A través de sus voces conoceremos cómo nacen sus obras, cómo crean nuevos universos con su imaginación, plasmando sus memorias, experiencias de vida. Conocer lo que piensan otros escritores y escritoras, acercarnos a su método de trabajo. Es tan vasto todo lo que la gente está creando que a veces es muy difícil, y también entendemos como las dificultades de acceso que a veces tiene el canon literario, que este trabajo nuestro que ha sido como más, digamos, más cercano a algunas personas que sabemos, a esta persona está en un proceso de escritura, esta persona tiene un proyecto, que a veces es más allá de lo que uno ve en redes sociales o en lo que se mueve en el entorno del libro, porque hay mucho por explorar, muchos escritores y escritoras por conocer. Y bueno, y hoy vamos a hablar con Pilar y con Leonardo para justamente conversar una vez más sobre métodos de escritura, sobre qué nos motiva a sentarnos a leer, escribir, que yo creo que es como inhalar y exhalar. Son dos cosas que amamos y que por supuesto van juntas. Bienvenido, bienvenida. Pilar, bienvenida. Quería contarles un poco de Pilar Correales, ¿cierto? Le dicen Pili, y ella es poeta, ha estado también con Medellín es un poema. Nos contaba que también le gusta escribir crónica o escribir cuento. Entonces por eso le dijimos, bueno, entonces la litera también es un espacio abierto. Ella hace parte de la Corporación Jurídica Cultural Ticuna. Así es. Y trabaja como defensora de los derechos humanos, gestora de talento humano, ha ganado diferentes festivales de poesía, viene con su obra a compartirnosla aquí en la litera de la esquina. Nosotros aquí comenzamos con unas preguntas bien interesantes que tienen que ver cómo nacen las letras de Pilar Correales. ¿Cómo nacen las letras? Bueno, esa es una pregunta un poquito compleja de contestar porque no tiene una única respuesta, ¿cierto? Es como muchas vertientes, pero básicamente mis letras nacen del refugio de la lectura inicialmente, de la experiencia vital. Empieza a surgir ese manantial de escritura, ¿cierto? En un comienzo como un nuevo refugio también, como un estallido, y pues luego empieza uno a irse decantando y a estudiar un poquito más para hacer que esas letras se puedan entregar a otros. ¿Y qué recuerdos hay de esa infancia, de esas primeras letras o de esa adolescencia cuando empiezas como a tener esa autonomía de empezar a relatar, de que te surja algunas líneas tuyas? Yo tuve una infancia entre bonita y extraña, ¿no? Porque pues vivimos en Sonsón, vivimos en Cúcuta, vivimos en Bogotá, entonces muy nómada, y eso me llenó pues como de muchas experiencias, algunas chéveres, otras complejas y difíciles.
Mamá fue por mucho tiempo pues madre soltera, entonces eso influyó. Y entonces, como no era muy sociable en aquel tiempo, empecé a escribir. Entonces empecé a escribir cuentos y mis cuentos en ese momento era como la experiencia, ¿cierto? La experiencia, lamentablemente pues los papás en ese momento no tenían como esa curia de voy a recuperar esto a la muchachita, pues como hace uno que escribe en cualquier cosa, no, se perdió mucho de eso. Pero ya en primaria sí, que los profesores ponían ejercicios en ese tiempo. Todavía tengo algunos cuentos de ese tiempo, como describía mucho. O sea, yo empecé con el cuento, realmente. Me decanté más por la poesía, pero empecé con el cuento. No he tenido la disciplina para dedicarme a la novela, ¿cierto? Y eso es, por ejemplo, es admirable. Yo, los escritores de largo aliento, les tengo mis respetos porque no solamente se necesita la brújula, sino el mapa. Sí, yo creo que hay formas pues, de aproximarse a la escritura y también pues, Pilar coincidirá y ustedes, Adela y Milton, en el sentido de que en algunos momentos uno tiene desde el inicio la manera en que va a cerrar una historia, casi que tiene la frase final del cuento, tiene la arquitectura y es una manera a veces de abordar la historia porque todo está muy delimitado y uno le va dando como carnita y huesito a la historia, ¿cierto? Le va dando atmósfera, le va dando un nombre, una identidad de un personaje y todo lo demás. Pero hay otros momentos en lo que acabas de decir que la historia se va como construyendo y hay un momento en que la pista que uno creía, ¿cierto? Y uno es feliz, pues digamos, haciendo morir este aquí, este se salvó, este le pasó aquello. Pues la escritura tiene eso, que uno juega un poco con los personajes, pero a veces la historia de un personaje ha cogido tal fuerza que eso que uno se está imaginando ya no es verosímil, ¿cierto? Ya no se lo cree nadie, eso que uno había pensado para ese personaje y resulta el personaje imponiéndose, pues digamos, un poco sobre lo que el autor estaba pues como planteando en sus argumentos. Entonces, sí es algo que se dé también. En mi caso funciona un poco más como la arquitectura inicial y luego le voy dando como carnita. Bueno, en esos métodos de escritura, en lo que acabas de describir, Leonardo, es lo que llaman algunos el escritor de mapa o escritor de brújula. Pilar, ¿tú eres más de mapa o de brújula? Ya sabemos por aquí que Leonardo es de mapa. Bueno, yo creo que es un poquito de ambas. Porque, bueno, la brújula se presenta en cualquier parte, en cualquier momento, digamos, no, yo no hablo tanto de brújula, sino como de ese momento inspirador, ese momento en el que una vivencia de otros o propia, ¿cierto?, regresa ya sea en la memoria o se está viviendo de momento y un poco después tú dices, de aquí me sale algo bien bacano. Te lo vas imaginando ahí te va brotando y ahí va digamos que creciendo y dando sus primeros pasitos en tu imaginación, en tu cabeza, ¿cierto? Es la transformación inicial. Pero entonces ya luego viene el mapa, ¿no? Y es cuándo voy a sacar el tiempo para escribir esta historia, porque si no lo sacas, si no te sientas, si no le das dando nombre, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Un cuento? ¿Un poema? Definitivamente lo voy a dejar en crónica porque obedece más a un hecho pues real y no le quiero poner mucha fantasía, sino que quiero dejarlo tal cual, más crudo, ¿cierto? Entonces yo creo que son las dos cosas las que se manejan pues al momento de hacer una escritura que además sea bastante productiva, ¿no? Porque en muchos momentos surgirán ideas, inspiraciones, pues nos hablará la musa, en otros nos hablará la razón y nos dirá, bueno, hágale pues, cierto, esto está como chévere y escríbalo. Bueno, yo he intentado pues como en el tema de la narrativa hacer un rescate pues como de las memorias y también de los espacios digamos de las tradiciones pues que se reflejan en los diferentes espacios territoriales y todo eso. Entonces mis cuentos no son fantasiosos ni fabulescos, sino que tienen una característica muy de crónica y bueno, se poetiza mucho también, entonces ahí una mixtura ahí. Sí, es una mixtura. Bueno, esto se llama Fin de Milenio y se acabó el mundo. Corría diciembre del año 1999. Recién había sacado los grados de secundaria, PRON 1999, y muy al estilo dejémonos de vainas me dije, hago mi maleta,
cojo a mi china y me voy para Aposento Astuta, mi pueblo. Mi aposento Astuta era Antioquia. Acá estaban mis raíces maternas, por cierto, las únicas incuestionables que tengo. Me emancipaba a los 17 años y 8 meses. Huía de la casa paterna que me había criado durante los últimos 13 años, una familia adoptiva de linaje conservador, con costumbres bastante inflexibles, religiosidad morbosa y moral franciscana. Había aprendido a fuerza de cineastas y escritores en boga por ese tiempo, como Víctor Gaviria y Alonso Salazar, que Medellín. Es importante precisar que, para los foráneos de Antioquia, Medellín abarca toda Antioquia. Era una mezcla de drogas, armas y plata mala vida. Terreno poco prometedor para una señorita menor de edad que ya había mancillado su virtud con una hija a los 15 años. Tan alta y vigorosa etiqueta me jodió el resto de la vida, y no gracias a las calenturas adolescentes, pero ese es otro cuento que ya les contaré. Como les venía diciendo, la tinta ya se había regado, no quedaba más que continuar la historia, y así fue. Me embarqué en un bus, pues no iban a mandarme en avión a puertos tan impúdicos. Quizás la travesía con bebé a bordo haría que me arrepintiera de la presurosa decisión. Descendí en la terminal del norte, sudaba. Mi bebé, que apenas si contaba con 2 años, chillaba como marrano chiquito. No pasaría mucho tiempo para arrepentirme de tal comparación. La pobre se había brotado con un sarpullido rojo por las 12 horas de viaje y la temperatura. Mis pantalones de paño, camisa larga, buzo y botas me delataban. Era del interior, más exactamente bogotana. Sobre el carril de la estación de buses vislumbré a mi madre, falda larga, piel desteñida como la mía, brazos quemados por las horas de trabajo callejero y ventas informales, un maquillaje sincero que obedecía a la Inmaculada Virgen que imitaban en las iglesias cristianas a las que llegó mi madre cuando el pecado la alcanzó. Su atención se volcó sobre su nieta, quizás presentía que en ella podía forjar los valores que en mí entregó con perfidia a la familia de alta alcurnia a la que acababa de renunciar. Fue un día fatal. Contaban las 12 del meridiano. Yo traía buzo de lana y nada por debajo. Bueno, además del sujetador. No acostumbraba a mostrar mis hombros y menos dejarlos a merced del sol. Muy a mi pesar, mi madre nos montó en otro bus que prometía llevarme a mi nuevo lugar de habitación. Ella nunca invita a un taxi. Creo que se le hace difícil invertir en su propio confort, pues la promesa de la pobreza eterna la persigue. A regañadientes abordé el transporte, sintiendo que la esperanza volvía a mí cuando vi que iba al norte. En la capital, el norte era bien. De allá venía y dije: mamá ha progresado, no está tan mal vender catálogos y otros cachivaches de manera informal. En la medida que avanzaba, mi pequeña se aferraba a la mamá, como abasteciendo de energía su cuerpecito y quizás presintiendo la nueva aventura. Comencé a notar que de lado y lado la arquitectura era inconclusa, pobre y hasta bizarra. No entendía por qué el norte de Antioquia se presentaba ante mí como una pesadilla. Cuestioné a mamá al respecto y ella, con notable indecisión, afinó a decir que era 8 de diciembre y que en Medellín esto era muy festivo y muy bueno, que quizás era por eso que notaba tanto desorden. No me convencí del todo, pero intenté creer. Además, mamá dijo que el barrio donde mi tía nos alojaría un tiempo se llamaba Bello, así que dije, bueno, pues con un nombre como esos debe ser algo agradable. Y procuré relajarme. Intenté dormir un poco, ya que mamá me acompañaba. Nunca me sentí segura a su lado, más bien pretendía ser yo su cuidadora. Pero esta vez mi cuerpo estaba exhausto y cabeceé. Ahora que hago memoria, creo que no fue por más de 10 minutos, pero el sobresalto fue fatal. Unos gritos que parecían provenir de ultratumba o de la masacre de Mapiripán me dejaron de un tirón despierta, confundida con el llanto de mi hija que acaba de quedar destetada y arrebatada de su abrazo angelical.
Miré hacia mamá, que en un tono histérico e ininteligible, característico de las personas débiles y nerviosas, me gritaba y me alaba para que dejáramos el bus. A trancones nos pusimos en tierra avellanita y así supe que los marranitos no hacían ay, ay, ay u ay, ay, como lo había visto en los programas para niños de TV, sino que berreaban ante el gran circo romano que asistía a este pueblo. Cuchillo en mano y con sincrónica beligerancia, varios habitantes degollaban marranos para servir en la fiesta de las velitas, que daba así comienzo a la Navidad del milenio. Una que tal vez nunca más volveríamos a disfrutar, porque ya saben, gritaba un joven con corte de cepillo muy bien delineado. Fin de milenio y se acabó el mundo. ¿Dónde conseguimos su obra? Porque obvio quedamos antojadas y antojados. ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, yo todavía no tengo libro de cuentos. Estoy próxima, más o menos en unos 2 meses, voy a sacar uno de los poemarios que fue premiado, que se llama Poéticas para un buen padre, que lo presentamos también en Medellín, es un poema. Por ahora está ese poemario y otro que va a salir también con ese mismo sello editorial. Y ya después miremos a ver si de pronto me inspiro con la constancia de otros, a ver si saco el libro de cuentos y el de... También en los libros de los festivales de arte de Itagüí hay parte de mis obras, los encuentran en la biblioteca Diego Echavarría Misas, digamos que son obras parcializadas, ¿cierto? Encuentran 10 poemas, encuentran también cuentos, 10 cuentos, y esos libros son de acceso público. Esto fue La Litera Viaja a otras esquinas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Les invitamos a escuchar la entrevista completa en www.laesquinaradio.com/La Litera de la Esquina. Una producción de la Asociación Palco en articulación con la colectiva Lo Leo. Este proyecto es gracias a la alianza con la promotora cultural de ProAntioquia.